Decenas de personas con supuestos poderes mentales, entre ellos el conocido mentalista Uri Geller, trabajaron durante años para la CIA. Según los informes desclasificados recientemente, espiaban instalaciones de otros países, nueva tecnología, encontraban objetos perdidos y veían a distancia lo que ocurría en otros lugares. Algunos de ellos tan lejanos que jamás han sido pisados por el ser humano. Lo que hemos visto en el inicio del programa, en ese pequeño avance que hacemos justo antes de comenzar, es tan solo una pequeñísima, una minúscula parte de los centenares de documentos que la CIA ha desclasificado recientemente. Nosotros tenemos aquí una de esas hojas, uno de esos materiales que han sido desclasificados, concretamente uno de los documentos de la CIA, fechado concretamente el 22 de mayo de 1984, un año que a la mente nos trae también otras cosas, pero que no tienen nada que ver. Documentos, experimentos realizados con psíquicos, en este caso concretamente, en los que podemos ver toda la conversación transcrita y en los que, curiosamente, en estas hojas no hay ningún tipo de tachones, como suele ser habitual en los documentos de la CIA. Es uno de los temas que vamos a comentarles después, porque vamos a hablar además de otras cuestiones. Nos vamos a centrar mucho en estos documentos hoy de la CIA, concretamente en experimentos con psíquicos, pero también en Sombras en la Noche vamos a tratar otros temas. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Sombras en la Noche. Si les parece, les comentamos en el sumario los temas que hoy vamos a tener en el programa. Hoy conoceremos a la inocente Kayla, una dulce muñeca que ha sido tachada de espía con tal potencial que su venta ya ha sido prohibida en algunos países. Como avanzábamos, hojearemos algunos de los informes de la CIA que nos habla de los psíquicos que trabajaron para la agencia. Una universidad escocesa resuelve un crimen de 1400 años. En imágenes nos adentraremos en un entierro surrealista. Veremos fantasmas en edificios públicos y luces que siguen sorprendiéndonos por todo el planeta. Con Miguel Solé conoceremos más del mundo de los psíquicos. ¿Son posibles los experimentos de la CIA? Parece una inocente muñeca. Nada más sacarla de la caja, esta simpática figura pregunta a los niños y niñas su nombre, el nombre de sus padres, a qué escuela van y dónde viven. A través de una conexión a internet y con un dispositivo Bluetooth, escucha y habla con los pequeños que juegan con ella, lo que desde el año pasado había generado preocupaciones de seguridad importantes. Pero ahora, la Agencia Federal de Redes de Alemania, que supervisa todas las telecomunicaciones en la nación europea, ha emitido la recomendación de que esa muñeca sea literalmente destruida. Como si de un muñeco diabólico se tratase, en Alemania ya han prohibido su venta y han alertado claramente a los padres: la muñeca debe ser destruida. Su tecnología puede revelar datos personales si es hackeada, como ya se ha comprobado en el pasado. Los investigadores dicen que los intrusos pueden utilizar sus funciones tecnológicas para escuchar y hablar con los niños, e incluso pueden escuchar lo que pasa a unos 10 metros de distancia de la muñeca. Una vulnerabilidad en el software de Kayla fue revelada por primera vez en enero de 2015. Desde entonces surgieron varias quejas presentadas por grupos de consumidores en Estados Unidos y la Unión Europea. Los expertos han advertido de que el problema no se ha solucionado.
Para la Agencia Federal de Redes de Alemania es considerada un dispositivo de transmisión oculta y, según la ley alemana, es ilegal vender o poseer un dispositivo de vigilancia no autorizado. Una violación de esta ley puede dar lugar a una pena de cárcel de hasta 2 años, según ha explicado la prensa alemana. Y por cierto, si son seguidores de Los Simpson, este incidente sin duda les va a recordar algo. Un capítulo de la serie en la que los muñecos llamados Funso finalmente son también destruidos. Una forma de ver cómo la realidad termina superando a la ficción una vez más. Fanso, Fanso, Fanso. Si no tienes un Fanso, no eres nada. Los documentos desclasificados de la CIA nos dejarán información por meses. Nos centramos en los experimentos psíquicos en los que supimos que el conocido mentalista Uri Geller, por ejemplo, estuvo participando. Pues bien, según uno de los documentos de la CIA desclasificados recientemente, las agencias de inteligencia de Estados Unidos tenían a todo un escuadrón de psíquicos con entrenamiento militar trabajando en diferentes misiones. Una de las operaciones que nos muestran los documentos es durante la ocupación de la Embajada de Irán en Estados Unidos en 1979. Media docena de psíquicos trabajaban en una pequeña habitación poco iluminada en un viejo edificio de Maryland, tratando de ver dónde estaban retenidos, si estaban vigilados, su estado de salud. Una vez liberados, se contrastaron las visiones de los psíquicos con los datos aportados por los rehenes y se constató que de los 202 informes que hicieron, tan solo 7 eran correctos, aunque 59 tenían información que podría considerarse correcta. Esa operación fue tan solo una de las muchas que se realizaron durante 20 años y que llevó a cabo 26.000 experimentos telepáticos con 227 psíquicos antes de cerrarla en 1995. Según Russell Targ, un psíquico que trabajó en estos programas del gobierno, el entonces presidente Jimmy Carter les encargó la búsqueda de un avión en República Centroafricana que no podían localizar ni con fotografías de satélite. Una psíquica de California entró en trance, escribió la latitud y longitud, lo comprobaron con satélites y allí estaba el avión. En otra ocasión describieron un submarino soviético en construcción de 150 metros, 3 veces más de lo conocido en aquella época y algo que los militares no creyeron. Los psíquicos lo describieron y lo dibujaron. Era un submarino tipo Typhoon y lo describieron medio año antes de ser operativo. Según informa la Universidad de Dundee, en Escocia, un equipo de investigadores logró reconstruir digitalmente el rostro de un hombre de la tribu Picta, una tribu que pertenecía a toda una confederación de tribus que habitaron en diversas zonas del país, sobre todo en la zona norte y centro, y que pudo haber sido brutalmente asesinado hace, atención, 1400 años. La restauración fue posible gracias al hallazgo de sus restos óseos en Black Isle, una isla localizada en la región de Ross-Shire, al noroeste de Escocia. Los huesos permanecían en buen estado de conservación y revelaron que el individuo había sufrido al menos 5 lesiones graves en la cabeza y el rostro. La reconstrucción facial demostró que los 2 primeros impactos fueron producto de un objeto circular, tal vez una roca, que provocaron la ruptura de dientes y mandíbula y que posteriormente se desplomara contra el suelo. Las otras 3 lesiones en la parte superior de la cabeza fueron causadas por una vara o un mazo de combate. Un análisis con carbono radioactivo confirmó que murió entre los años 430 y 630, mientras que las imágenes digitales mostraron que se trataba de un hombre joven, al parecer de cabello largo y ondulado, con una espesa barba y leves manchas en la piel. El líder de la excavación, Stephen Birch, señala que el hombre fue hallado con las piernas cruzadas de manera inusual y con grandes piedras que sostenían todas sus extremidades, lo que demuestra que fue enterrado a propósito en esa posición, tal vez para mantener sus restos unidos. Aunque aún se desconoce el porqué de su muerte, Birch supone que haya sido el resultado de conflictos interpersonales como parte de un sacrificio.
El pasado mes de enero, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, desclasificaba nada más y nada menos que 12 millones de páginas de documentos en los que encontramos archivos de todo tipo, archivos que fueron desclasificados, en los que hay expedientes OVNI, en los que hay muchas experiencias con psíquicos, y de eso precisamente es de los que vamos a hablar en estos próximos minutos. Hay un documento que nos llamaba la atención en Sombras en la Noche, que tuve la ocasión de imprimir, de poder leer tranquilamente y de anotar con lápiz, manía personal, aquellos puntos más interesantes. Es este, enseguida le voy a mostrar todos los detalles, el título, etcétera, de este documento, fechado el 22 de mayo de 1984, una fecha que, como decía en la entrada, nos remite a la obra de George Orwell, pero que en este caso, concretamente, es una mera casualidad. ¿Qué hacían ustedes el 22 de mayo de 1984? Sería una interesante pregunta, aunque muchos seguramente aún no nacieron en esa fecha. Pues bien, en ese día, en algún despacho de la CIA, en algún rincón, un agente de esta agencia y un psíquico tuvieron una investigación que transcribieron completamente en este documento. Precisamente toda la conversación, todo lo que se hizo, es lo que encontramos transcrito en este archivo. El agente de la CIA escribió en un papel 3 ítems, que luego les voy a mostrar, evidentemente, y los metió en un sobre cerrado. Dejó los ítems apartados y únicamente al psíquico le entregó unos números, unas coordenadas que fueron cambiando. Le fue entregando diferentes coordenadas para que este psíquico mentalmente conectara y le dijera exactamente qué es lo que veía. Empezó el experimento, podemos ir leyendo, aquí tenemos concretamente los 3 ítems, que luego les voy a mostrar más grande, y las coordenadas anotadas a mano, concretamente por ese agente de la CIA. Y entonces el psíquico empezó a ir relatando qué es lo que estaba viendo, esas coordenadas concretamente, y según dijo, textualmente, yo les leo literal de cómo está anotado: tengo una visión oblicua de una pirámide o una forma piramidal. Es muy alta, parece que está situada en un territorio grande y desolado, y la veía de color amarillento. Esa es una de las primeras cosas que el psíquico, nada más que con esas coordenadas, empezó a ver. A continuación, según afirmaba, veo unas estructuras megalíticas muy grandes, imágenes sombrías de personas muy altas y delgadas, como si hubieran estado allí, pero ya no estuvieran, ya no viven allí. Es como continuaba la relación del psíquico de esas coordenadas. Las coordenadas indicadas al medium, al psíquico, corresponden a una región llamada Cydonia Mensae, y esa región, atención, no está en nuestro planeta, estamos hablando de Marte. Según informan los ufólogos, esto lo han hecho en fechas posteriores, a menudo se han detectado en esa zona formas piramidales, son algunas de esas imágenes sorprendentes que nos han ido llegando desde Marte, aunque concretamente, evidentemente, pues ni la NASA ni ninguna agencia gubernamental lo ha de alguna forma pues corroborado, ha confirmado que sea cierto. Cuando se le preguntaba sobre la superficie del planeta, el medium respondía que veía nubes de tormenta oscuras y que podrían denotar un problema geológico. Es la transcripción completa. Antes omitía el título del archivo para darle todas estas pistas, pero el archivo, concretamente el título de esta experiencia realizada en una oficina de la CIA, se llama Investigación en Marte. 22 de mayo de 1984. ¿Qué contenía el sobre que le fue entregado o que no le fue entregado en un principio al psíquico, el sobre que se guardó el agente? 3 puntos de los que tenía que hablarle. Se hizo un lugar, se hizo concretamente una época y se dieron las coordenadas. El lugar, planeta Marte. El tiempo, atención, 1.000.000 de años antes de Cristo. Y las coordenadas, diversas coordenadas que le fue pasando a lo largo de ese tiempo. Realmente es impresionante porque el psíquico tenía únicamente unas coordenadas, pero el agente de la CIA le dijo que se fijara concretamente lo que había dentro del sobre. Es decir, el psíquico no sabía que le estaban preguntando por Marte y habló de pirámides, habló de figuras altas, alargadas y de paisajes sombríos. En este experimento las coordenadas van cambiando, es decir, no únicamente al psíquico se le dan unas para que se centre, sino que más adelante se le pide que de alguna forma se vaya concentrando en otros lugares, que se vaya moviendo. Pues bien, en 1984 había muy pocas imágenes de Marte, había muy poco lo que poder ver si era verdad o no era verdad concretamente aquello. Y las pocas imágenes que había, evidentemente, estaban en manos únicamente de agencias como la NASA. Pero hoy en día tenemos la suerte, la enorme suerte, de contar con herramientas que a nuestro alcance nos dejan ver al menos lo que nos permiten ver de la superficie de Marte. Y hemos estado echando un vistazo en algunas de las coordenadas que le fueron solicitadas a este psíquico.
Si nos acompañan por esta ruta, por este viaje, van a comprobar que concretamente en una de esas coordenadas se encuentra una zona que durante años ha sido una de las más enigmáticas desde las primeras observaciones que se hicieron con simples telescopios de Marte. Y es que si ponemos una de estas coordenadas, Google Earth, concretamente una herramienta que nos permite también echar un vistazo por la superficie de Marte o de la Luna, vemos que quedan muy cerca de esa cara de Marte de la que tanto se estuvo hablando a lo largo de muchísimos años. Recuerden esa fotografía en la que parecía que había una cara que nos estaba observando desde el planeta rojo y que después, con algunas observaciones con más precisión, con más detalle, gracias al avance de la tecnología, se ha podido comprobar que era un juego de luces y sombras. Pero es curioso, porque si nos situáramos a pie de terreno en Marte, en esas coordenadas, posiblemente lo que veríamos nos daría la sensación de formas piramidales. ¿Cómo es posible que este psíquico conectara con Marte en ese experimento? 22 de mayo de 1984, oficinas de la CIA, Mars Exploration, exploración de Marte, en unos documentos que nos dejan sin palabras prácticamente. Es solo uno de estos documentos a los que vamos a seguir echando vistazos desde Sombras en la Noche, interesantes sin duda, experimentos de la CIA, experimentos que poco a poco van viendo la luz. Y hagamos una pequeña reflexión. Si estas son las cosas que estamos viendo, imagínense todos aquellos documentos que nunca van a ver la luz, que nunca van a ser desclasificados y que contienen esos tachones negros de cosas que no interesa que veamos. Bueno, como psíquico te diré que trabajamos mucho la mente, trabajamos nuestros elementos de luz, y es posible hacerlo. Simplemente tienes que tener unos años de preparación. No es fácil, tampoco es difícil, pero hay gente muy dotada y preparada a nivel psíquico y mentalmente. Yo veo a través de imágenes, a través de mi sensibilidad en manos, y esto es como yo funciono. Cada psíquico funcionamos con las mismas características, por así decirlo, para que la gente nos entienda, que nos está viendo ahora mismo, pero cada uno tiene su forma o su librillo de cocina, como yo digo. Tú te desdoblas. Yo, por ejemplo, he hecho casos como este hombre a nivel más fácil, más bajo. Estar, por ejemplo, en una comida familiar y al hacer un desdoblamiento, tú estás allí presente físicamente, pero psíquicamente estás fuera de tu cuerpo, con lo cual puedes irte donde quieras, la Luna, Marte, en casa de un vecino. Lo puedo constatar y te puedo dar nombres de gente que ha dicho, oye, él está diciendo la verdad. Y eso asusta porque no estamos habituados a verlo o a oírlo, en noticias. En este caso, se entiende que la CIA son muy herméticos, son triquismiquis porque quieren buscar y rebuscar, aunque saben que el que tienen adelante es un buen profesional, como el caso este que tú nos estás hablando hoy. Sí, es posiblemente porque el espacio es infinito, con lo cual, repito, nos podemos desdoblar y de hecho mucha gente lo hace sin darse cuenta. No solamente te puedes desdoblar haciendo una siesta, no solamente yéndote a dormir, no solamente estás viendo televisión en tu casa y la película no te gusta y tú te aburres y te duermes y estás medio dormido, medio que estad viendo la televisión. Te puedes desdoblar en cualquier momento. Yo lo hago de día y de noche. Tú me puedes preguntar, ¿y cómo lo haces de noche? Por ejemplo, lo he hecho en infinidad de veces, a veces conduciendo, o yendo por la calle, o estando en un bar hablando con amigos, o estando en un programa o en una entrevista. ¿Se puede hacer? ¿Es factible? No. El que ve, ve. Ya lo dice la misma palabra. Psíquico es aquel que trabaja las energías de un lugar, de una persona, o de un ambiente, o en general, o del universo. Y clarividente es aquella persona que puede ver cosas muy claras con el tercer ojo, que son difíciles de ver con un ojo humano. Simplemente que se está metiendo en el mundo para que nos entendamos o nos entiendan los que nos están viendo, en el mundo de lo espiritual. Yo me presento, yo estoy abierto a muchas cosas. Es más, yo he demostrado a mucha gente que con la energía de mis manos
puedo convertir agua en bebida alcohólica, y al revés te lo digo para que me entiendas. Algo con muchos grados, como podría ser un tequila, un ron, whisky, en agua. Se puede hacer cualquier demostración. Cuando tú lo creas necesario, lo podemos hacer. De hecho, la gente se puede sorprender. Evidentemente, es trabajar tu energía. No hay ningún truco. Es trabajar la energía, la de uno mismo. Y como psíquico, estamos preparados para poderlo hacer. Llegamos rápido a la parte final del programa. Como bien saben, en esta recta final de Sombras en la Noche nos dedicamos a echar un vistazo a aquellas fotografías o aquellos vídeos que ustedes nos envían o que nos llaman la atención de lo que hemos visto y recopilado en estos últimos días. Si tienen imágenes, info@sombrasenlanoche.net, que es nuestra dirección también, además del correo electrónico de internet, sombrasenlanoche.net, o a través de diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, donde pueden encontrarnos y enviarnos imágenes como esta. Atención a la primera, porque es una escena realmente surrealista, casi de película, pero que ha sido real. Lo que nos encontramos, vemos poco, vemos un cementerio, vemos concretamente un ataúd vacío, pero la imagen, la secuencia es esta. Sucedió muy recientemente, ha sido hace unos días en un cementerio en Accra, la capital de Ghana, cuando se vivió una escena, yo diría que más que surrealista. Durante un entierro, antes de dar sepultura a un hombre, un par de trabajadores de la morgue se presentó en el lugar, abrió el ataúd y confiscaron, tal y como estamos viendo, el cuerpo del fallecido. Según dijeron, los familiares no habían pagado la tarifa, unos 40 cedis o al cambio unos $9 o algo menos de unos 9 euros, y se llevaron el ataúd de la morgue aprovechando que los trabajadores estaban distraídos. Todo se resolvió finalmente gracias a la intervención de los ancianos de la familia y algunos amigos, y el entierro por fin logró celebrarse sin más incidencias. El director del hospital involucrado, el doctor Adusei Poku, justificó la acción de los trabajadores alegando que estaban en su derecho porque no se había completado el pago por sus servicios. En fin, de aquellas escenas que pensamos que ya lo hemos visto todo y de repente pues nos confirman que no, que todavía quedan cosas tan increíbles como estas que están ocurriendo. Lo publicaba hace apenas unos días El Ideal de Granada, en un artículo firmado por Mercedes Navarrete. Un concejal del Ayuntamiento de Vegas del Genil, en Granada, asegura haber capturado con su móvil la figura fantasmal de una niña pequeña en un oscuro pasillo del ayuntamiento. Esa es la imagen. Todo ocurrió el pasado día 3 de febrero, muy recientemente, cuando un concejal del ayuntamiento andaluz tuvo que quedarse a trabajar hasta un poco más tarde en el edificio para terminar un proyecto. Según cuenta este empleado público, ese día hacía un frío anormal y se escuchaban sonidos extraños desde el fondo de un pasillo. Según dijo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios por el suelo. Temiendo que hubiera entrado alguien en el ayuntamiento, unos ladrones, decidió no encender la luz y sacó su teléfono para hacer una fotografía con flash, ya que dice que su teléfono no tiene linterna, entonces era para aprovechar qué podía ver. De esa forma pretendía iluminar un poco el pasillo y asegurarse de que no había ladrones en el lugar. Pero cuando revisó la fotografía, se encontró con la inesperada aparición de la niña. Según dice, entró en pánico. Pidió ayuda a los compañeros por teléfono para que se acercaran por el ayuntamiento a buscarle. A raíz de estos hechos, otros empleados también del consistorio han reconocido que han sentido fenómenos extraños también en el pasado en ese mismo lugar. Y esa historia, evidentemente, se ha propagado por todo el pueblo, ya lo saben todos. Tras lo ocurrido, un concejal decidió llamar a una experta en Reiki y sanadora para que realizara una limpia de energía en ese edificio público a la semana siguiente de estos acontecimientos. El caso ha llegado también al alcalde, que ha tenido que aclarar que no se pagaron con gastos públicos los servicios de esta experta. Y es que parece ser que otros miembros del ayuntamiento no están demasiado de acuerdo con el procedimiento utilizado.
Y otra información que también publicaban los compañeros de la prensa, nosotros que estamos atentos a los periódicos, evidentemente les mostramos todo lo que nos encontramos por esos diarios que rebuscamos de todo el país y del extranjero. Hace tan solo unos días lo publicaban en el Diario de Tarragona. A principios de este mismo mes de febrero, numerosos vecinos de Reus tuvieron un avistamiento en la avenida de La Salle y decidieron llamar a la Guardia Urbana para informar de lo que estaba aconteciendo, con lo cual la Guardia Urbana evidentemente está al tanto de lo ocurrido. Era sobre las 7 de la tarde cuando numerosos vecinos vieron un gran círculo de colores sobre la zona del Santuario de la Misericordia. Ese objeto de luz, según recuerdan los vecinos, fue visible durante aproximadamente unas 2 horas sin explicarse de ningún modo de qué se trataba, hasta que se movió dirigiéndose hacia la zona de las montañas. Esa imagen que vemos la tomó una de las vecinas de la localidad de Reus, una imagen que facilitó al Diario de Tarragona, que por eso estamos viendo. Según otros vecinos de la localidad, no es la primera vez que se ven luces con un extraño comportamiento en la zona, sino que parece ser que es algo ya más habitual. Pues bien, si ustedes también han sido testimonio de algo como lo que hemos visto, en este caso 2 de las fotografías que nos llegaban habían sido extraídas por los propios testigos y las hacían llegar a los diversos medios de comunicación. Pueden hacernos llegar sus imágenes, sus fotografías a través de info@sombrasenlanoche.net, a través del correo electrónico o en cualquiera de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en fin, donde les vaya mejor, donde ustedes deseen, para compartir imágenes tan interesantes como esas y que la próxima semana volverán a ser protagonistas de esta sección en imágenes. Hoy no me despido, como es habitual, con ese diario en el que vamos anotando todo lo que va ocurriendo en el programa semana tras semana, sino que lo hago con estos documentos, estas hojas de la CIA tan interesantes, porque realmente son apasionantes, al menos para quienes nos gusta y nos motiva el misterio, el poder tener acceso, como decíamos al principio del programa, a más de 12 millones de documentos en los que se narra, y además escritos de una forma muy precisa, muy concisa, pues cada una de las sesiones, concretamente en este caso, que se hicieron con psíquicos en los años 80, concretamente este documento que tengo en mis manos, recordemos, mayo de 1984, en el que un experimento con psíquicos consistía nada más y nada menos que en hacerlos ver qué había a miles de kilómetros de aquí, en Marte, y que haya preguntas y respuestas escritas con hora, fecha, minuto exacto, textualmente lo que pasó, lo que ocurrió, lo que se dijeron y lo que esa persona estaba viendo. Es curioso leer estas respuestas en las que le habla, después de que la gente le pregunte con unas coordenadas concretas, diga que ve pirámides, que ve personas, que ve formas, y que luego cuando el agente de la CIA abra ese sobre, se demuestre que estaban hablando de Marte y el psíquico no lo sabía, y que luego en algunas fotografías de Marte hayamos visto ciertas anomalías que realmente todavía a día de hoy nos cuesta comprobar qué son concretamente. Bueno, pues el mundo del misterio, evidentemente, por suerte, está lleno de documentos que todavía tienen que ver a la luz, de hechos y de acontecimientos que están ocurriendo por todas partes y que cuesta encontrarles una explicación, y eso nos motiva a seguir cada semana saliendo, buscando, trayéndoles datos, trayéndoles información y haciendo de este programa pues un pequeño huequecito en este mundo del misterio compartido con muchos compañeros, compañeras en radio y en televisión, profesionales y aficionados de traernos este tipo de cuestiones. La próxima semana volveremos con más, con mucha más evidentemente investigación, con más noticias, con más imágenes y como siempre con el misterio como gran protagonista. Hasta entonces, como siempre digo, sean muy felices y nos encontramos, si ustedes lo desean, en la siguiente emisión de Sombras en la Noche.
Hoy conoceremos a la inocente Kayla, una dulce muñeca que ha sido tachada de espía con tal potencial que su venta ya ha sido prohibida en algunos países. Como avanzábamos, hojearemos algunos de los informes de la CIA que nos habla de los psíquicos que trabajaron para la agencia. Una universidad escocesa resuelve un crimen de 1400 años. En imágenes nos adentraremos en un entierro surrealista. Veremos fantasmas en edificios públicos. En este caso concretamente, en los que podemos ver toda la conversación transcrita y en los que, curiosamente, en estas hojas no hay ningún tipo de tachones, como suele ser habitual en los documentos de la CIA. Es uno de los temas que vamos a comentarles después, porque vamos a hablar además de otras cuestiones. Nos vamos a centrar mucho en estos documentos hoy de la CIA, concretamente en experimentos con psíquicos, pero también en Sombras en la Noche vamos a tratar otros temas. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Sombras en la Noche. Si les parece, les comentamos en el sumario los temas que hoy vamos a tener en el programa. Decenas de personas con supuestos poderes mentales, entre ellos el conocido mentalista Uri Geller, trabajaron durante años para la CIA. Según los informes desclasificados recientemente, espiaban instalaciones de otros países, nueva tecnología, encontraban objetos perdidos y veían a distancia lo que ocurría en otros lugares. Algunos de ellos tan lejanos que jamás han sido pisados por el ser humano. Lo que hemos visto en el inicio del programa, en ese pequeño avance que hacemos justo antes de comenzar, es tan solo una pequeñísima, una minúscula parte de los centenares de documentos que la CIA ha desclasificado recientemente. Nosotros tenemos aquí una de esas hojas, uno de esos materiales que han sido desclasificados, concretamente uno de los documentos de la CIA, fechado concretamente el 22 de mayo de 1984, un año que a la mente nos trae también otras cosas, pero que no tienen nada que ver. Documentos, experimentos realizados con